Los desafíos de la economía actual exigen acciones sustentables e inclusivas. Bajo esta premisa, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, 8 países miembros del sistema de la integración centroamericana, fortalecerán las capacidades de entidades claves en ciencia, tecnología e innovación. Esto será posible mediante el proyecto Política Centroamericana para la CTI Abierta y los mecanismos para medir su impacto en la sociedad. Se trata de una iniciativa liderada por la CENACIT y la Fundación Ciudad del Saber que busca estimular el desarrollo de políticas públicas para resolver los desafíos en esta materia. El proyecto consiste en 3 fases. Una de ellas es el análisis global de políticas de CTI abierta en los 8 países miembros, la formulación de una política regional con indicadores y la formación para gestores de ciencia promoviendo la inclusión. Juntos hacia la ciencia abierta e inclusiva. Muy buenos días. Damos la más cordial bienvenida al webinar Resultados de los estudios desarrollados en el proyecto Política Centroamericana de CTI Abierta, etapa 1. En este espacio presentaremos los hallazgos relevantes que se han obtenido de los estudios Estado del Arte de Políticas de Ciencia Abierta como mecanismo que promueva la equidad, la diversidad e inclusión de los sistemas CTI a nivel internacional y del diagnóstico situacional en materia de CTI abierta e inclusiva para Panamá. Al final de la sesión, destinaremos un espacio para atender las preguntas y comentarios que deseen compartirnos, escaneando el código QR o haciendo clic al enlace que se les mostrará en sus pantallas. De esta manera, iniciamos formalmente el webinar Resultados de los estudios desarrollados en el proyecto Política Centroamericana de CTI Abierta, etapa 1, correspondiente a Panamá. Damos la más cordial bienvenida al magíster Carlos Maynor Salinas, asesor en políticas de innovación de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Panamá. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y a todas por acompañarnos el día de hoy. Es un gusto estar en este webinar porque para llegar a este webinar hubo una cantidad de trabajo detrás muy grande, encabezada por la unidad ejecutora del proyecto, que ahora les voy a platicar. Este proyecto, para quienes no tienen el antecedente, es un proyecto que nace como resultado del trabajo que vienen realizando los países centroamericanos en el marco del sistema de integración centroamericana. Dentro del sistema de integración centroamericana hay un espacio específico de trabajo para los temas de ciencia, tecnología e innovación, el CTCAP. Y bueno, los países de la región centroamericana integramos el grupo de CTCAP. Este grupo de CTCAP ha venido trabajando desde hace ya varios años, 2-3 décadas, viene trabajando en llevar a cabo, impulsar acciones para fortalecer los ecosistemas de ciencia, tecnología e innovación de la región centroamericana. Y entonces, específicamente, en el año 2022 se publicó una convocatoria por parte de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Canadá, el IDRC. Esta convocatoria lo que buscaba era brindar financiamiento a aquellas instituciones que estuvieran interesadas en desarrollar y fortalecer los ecosistemas de innovación, de ciencia y tecnología de algunas regiones. Así que en el CTCAP nos organizamos, presentamos una propuesta encabezada, como vieron en el video, por la CENACIT Panamá y la Fundación Ciudad del Saber, pero acompañados del resto de los países de CTCAP, miembros del SICA, y fuimos beneficiados con este proyecto. Así que este proyecto arranca formalmente el año pasado, en el 2023, y fueron dos convocatorias las que lanza el IDRC, una la que da financiamiento a este proyecto y otra que también presentamos una propuesta los miembros del CTCAP y que también fue beneficiada y que está coordinando el SUCA, que es el
paralelo del CTCAP, pero orientado al trabajo colaborativo de las universidades en la región centroamericana. Y ambos proyectos se lanzan formalmente en mayo del año pasado. Se realizó un evento en donde estuvieron las autoridades de los distintos países centroamericanos, en donde estuvo el presidente del SUCA, en donde estuvieron los miembros de CTCAP. Se lanza el proyecto, se lanzan los dos proyectos, y específicamente este de la política centroamericana de ciencia, tecnología e innovación abierta, pues durante el año que nos precede, que nos antecede, se realizaron estudios. Primero, un estudio del estado del arte, que lo que buscaba era ver cuáles eran las prácticas más relevantes a nivel internacional en temas de ciencia, tecnología e innovación abierta. Y también, de manera paralela, se realizaron estudios en cada uno de los 8 países miembros del SICA para identificar cuáles eran las políticas que cada uno de los países y las capacidades que cada uno de los países tenía en cuanto a poder promover e impulsar la ciencia, la tecnología e innovación abierta. Entonces, se hacen ambos análisis, uno a nivel internacional y uno en cada uno de los 8 países. Y resultado de eso, vienen las siguientes fases del proyecto, que es ahora realizar una serie de talleres en donde se pueda discutir con los actores de la región centroamericana y de cada uno de los países, pues en dónde están las prácticas, las mejores prácticas internacionales, en dónde está la región centroamericana y cada uno de los países, y qué acciones tendríamos que impulsar y qué propuestas tendríamos que plantear para cerrar la brecha y poder implementar algunas de estas prácticas en los países centroamericanos a fin de impulsar estos temas en la región. El webinar de hoy, pues lo que hace es mostrarnos los resultados de lo que se hizo en el año previo, poder identificar cuáles fueron los resultados del estudio del estado del arte, poder conocer en dónde está más o menos la situación de Panamá, y a partir de ello, el paso siguiente no va a ocurrir hoy. El webinar de hoy es informativo, pero a partir de ello, el paso siguiente es que a los que asisten a este webinar se les invitará a un taller en donde se hará esa discusión, esa reflexión en torno a cuáles son las acciones que tendríamos que comenzar a impulsar y a trabajar y a proponer para incidir en las políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación abierta del país. Entonces, a nombre de la CENACYT, les doy la más cordial de la bienvenida a todos los asistentes. Le agradezco mucho a la unidad ejecutora que ha venido realizando un trabajo estupendo en este sentido, tanto al doctor Jen Caballero, que encabeza la unidad ejecutora, como su equipo, a la doctora Gabriela Dutenit por la orientación y el apoyo que nos ha brindado, y a el equipo de trabajo del caso específico de Panamá, que ha sido liderado por el ICE y por Cambiotec, quienes se encargaron de realizar este esfuerzo. Entonces, agradecerles a todos su asistencia, su participación, y bueno, le regreso la palabra a la unidad ejecutora para que nos den paso a las siguientes acciones que se van a llevar a cabo el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias al señor Carlos Maynor Salinas por su participación. A continuación, la presentación Generalidades del proyecto Política Centroamericana para la CTI Abierta y los mecanismos para medir su impacto en la sociedad, a cargo del doctor Jen Caballero, coordinador de la unidad ejecutora del proyecto conformado por los consorcios CENACYT Panamá, Fundación Ciudad del Saber Panamá, CESUCA, SICA, CTCAP. Adelante, doctor Caballero. Muy buenos días, ante todo, y muchísimas gracias a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, aquí en representación del magíster Carlos Maynor Salinas, por todo el apoyo técnico brindado en este proyecto a la unidad ejecutora que llevamos adelante la materialización de las acciones operativas que se han planificado para el proyecto de política centroamericana para la CTI abierta y los mecanismos para medir su impacto en la sociedad. Igualmente a los demás miembros del consorcio que conforman, como bien lo ha expresado el magíster Salinas, el equipo de trabajo
que originalmente planteó esta iniciativa que sin lugar a dudas viene a fortalecer todo el engranaje que ya desde el CTCAP se estaba generando en años previos. Justamente el consorcio que lleva adelante la iniciativa está formado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Panamá, la Fundación Ciudad del Saber, el Sistema para la Integración Centroamericana a través de lo que es el CTCAP y el Consejo Superior Universitario de Centroamérica, CESUCA. El objetivo general de este proyecto es, de manera muy específica, sería el fortalecer las capacidades de las entidades claves en ciencia, tecnología e innovación en América Central y República Dominicana. Particularmente los consejos nacionales de ciencia y tecnología, buscando fortalecer estas acciones que permitan el diseño, la implementación de manera eficaz y eficiente de políticas de ciencia abierta y prácticas que promuevan los sistemas de CTI de una forma inclusiva, con una perspectiva de género, brindando la oportunidad de una manera más amplia a todos los actores que conforman el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación de cada uno de los países de la región centroamericana. Para esto, el proyecto contempla un mecanismo de gobernanza, una estructura de gobernanza que está formada por 3 niveles. Brevemente lo repasamos: un consejo directivo, un comité ejecutivo, que ambas instancias ven la parte estratégica y táctica del proyecto, y la unidad ejecutora, que lleva adelante la materialización de las acciones operativas que desde el proyecto se tienen contempladas. El proyecto tiene pues 3 fases, como ya lo ha comentado el magíster Salinas. Brevemente, la etapa 1, que recientemente la hemos concluido en el mes de febrero del 2024, conllevó el lanzamiento formal de las actividades del proyecto, la conformación de los mecanismos de gobernanza, desde el Consejo Directivo, el Comité Ejecutivo y la Unidad Ejecutora, y el desarrollo de 2 grandes estudios que el día de hoy pues vamos a tener la presentación por parte de la consultora que llevó, y del equipo técnico de la consultora que llevó adelante los 2 estudios, tanto el estado del arte de políticas de ciencia, tecnología e innovación, buscando esas experiencias en el panorama, en el ámbito internacional, esas buenas prácticas que pudiéramos en un determinado momento en cada uno de nuestros países, en la región centroamericana y República Dominicana, extrapolar y desarrollar de una manera personalizada, tropicalizada, de acuerdo a las realidades de cada uno de nuestros países. Y el segundo estudio que vamos a ver los resultados es justamente el estudio de diagnóstico de CTI, o de Ciencia, Tecnología e Innovación, en cada uno de los países de la región centroamericana. En efecto, el día de hoy vamos a ver la presentación para el caso del ámbito de Panamá. Nuestra segunda etapa es justamente la formulación y aprobación de una política regional que permita, desde el ámbito de la CTI, colaborar, cooperar, fortalecer las acciones que desde los órganos nacionales de ciencia, tecnología e innovación se llevan adelante, buscando esa articulación regional que permita maximizar los resultados y fortalecer las acciones de cada uno de nuestros países. Y en un año 3, totalmente la formación del talento humano que conforman los sistemas de gestión de la ciencia y tecnología en los diferentes países de la región centroamericana. Yo los dejo finalmente con una pequeña reflexión. Ya tendremos en los talleres y justamente igualmente en esta sesión de webinars espacio para otros comentarios. La ciencia, tecnología e innovación abierta e inclusiva contempla un enfoque en la investigación científica que busca hacer la ciencia más accesible, transparente y colaborativa. Eso es justamente lo que este proyecto permite a través del desarrollo y la formulación de una política regional que permita esos esfuerzos colaborativos y cooperativos de cada uno de los órganos nacionales de ciencia y tecnología de los distintos países que conforman la región SICA. Muchas gracias por su participación el día de hoy aquí, y con ustedes el resto del programa que está presentando. Gracias. Agradecemos la participación del doctor Jen Caballero.
Les recordamos que pueden enviarnos sus preguntas o comentarios escaneando el código QR o haciendo clic al enlace que se les muestra en sus pantallas. Para continuar con el desarrollo de esta actividad, en esta ocasión presentaremos el estudio Mejores prácticas a nivel internacional en materia de CTI abierta como mecanismo para promover la equidad, diversidad e inclusión a cargo de la doctora Rosario Castañón, investigadora del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es ingeniera química por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en planeación y un doctorado en administración de organizaciones, ambos grados otorgados por la UNAM. Como académica de la UNAM, se ha dedicado a dictar cursos relacionados con la gestión de la innovación tecnológica a nivel de maestría y doctorado en la UNAM y otras universidades, así como la impartición de temas relacionados con la gestión de la innovación tecnológica en programas de diplomados y cursos cortos, organizados por diferentes instituciones a nivel nacional. Su área de trabajo se ha enfocado en la gestión de la innovación tecnológica, en particular en los temas de inteligencia tecnológica y competitiva, vinculación universidad-industria, transferencia de tecnología, gestión del conocimiento y gestión de la propiedad intelectual. De 2007 a 2010 se desempeñó como coordinadora de la Red Iberoamericana para el Fortalecimiento de la Cultura de la Propiedad Intelectual. De agosto 2008 a febrero de 2012 fue directora de transferencia de tecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con ustedes, la doctora Rosario Castañón. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días a todos. Pues es un gusto poder compartir con ustedes los resultados de este estudio que, como ya han indicado anteriormente nuestros anfitriones, tuvo como objetivo identificar buenas prácticas en el tema de política de ciencia abierta e innovación abierta como mecanismo para promover la equidad, la diversidad e inclusión. En estos próximos 30 minutos voy a compartir con ustedes los principales hallazgos de este estudio, que como pueden ver en esta lámina, pues obviamente incluyó una búsqueda exhaustiva sobre estas políticas que se están implementando a nivel mundial sobre los temas de interés. Cabe señalar que obviamente se consultaron diversas fuentes de información, pero también se consultó a actores relevantes, sobre todo en aquellos países de América Latina que están dando pasos en el tema y también en otras regiones del mundo. ¿Cuál fue el propósito de esta revisión y de este trabajo? Pues, por un lado, poder identificar a nivel conceptual las características y elementos clave que están asociados a la ciencia abierta y a la innovación abierta. Y, como ya lo hemos mencionado también, identificar buenas prácticas en este tema, en el área de políticas, es decir, aquellos programas que están siendo planeados, ejecutados e incentivados para poder dar paso a estos elementos. Como podrán ver en la diapositiva, en el estudio abordamos estos países que están señalados. Si bien el estudio fue a nivel mundial, en la segunda etapa nos concentramos en estos países y ustedes podrán preguntarse por qué, por ejemplo, incluir dos países de Europa que eventualmente pueden estar o podemos pensar que están lejos de la realidad de nuestros países. Esto fue así, en principio, por la petición del organismo que financia este proyecto, el IDRC, que en este estudio de buenas prácticas consideró oportuno no solamente revisar países de nuestra región, sino también mirar en otros entornos lo que se está llevando a la práctica. Y
uno de los requisitos que se estableció en los términos de referencia era poder considerar 2 países de 3 continentes diferentes. Al hacer esa revisión amplia, pues observamos que los países que seleccionamos aquí eran pues idóneos para presentarlos, dado su avance en los temas de interés y también en la disponibilidad de la información. Bueno, pues centrándonos en el tema de ciencia abierta, iniciaré comentando que obviamente el estudio inició revisando las diversas definiciones que hay sobre el tema. Ustedes pueden ver del lado derecho algunas de ellas y la intención pues no es adentrarnos en cada una porque entonces sería una exposición muy larga y no es la intención, pero podemos rescatar algunos elementos que son comunes en los diferentes ámbitos conceptuales que encontramos. Por un lado, en las diversas definiciones se apunta hacia este nuevo modelo para hacer ciencia, un nuevo modelo que apunta hacia un trabajo de cooperación y por lo tanto de apertura y transparencia en todas las fases de investigación, no solamente en los resultados finales, sino inclusive pues en los datos que se van generando y también en las metodologías. Por supuesto que en todo este tema destaca la importancia y la relevancia de las TICs. En la diapositiva dice el uso, pero no solamente el uso, sino también, pues obviamente, la generación de una infraestructura adecuada, la parte de capacitación en estos temas de poder usar todas estas herramientas y obviamente el uso para poder compartir esos datos. Destaca también en todos los documentos revisados y en las entrevistas el papel de la UNESCO para impulsar esta iniciativa de ciencia abierta con este carácter inclusivo. Ajá. Es decir, que de alguna manera a través de esta corriente lo que se busca es que todo mundo pueda participar de alguna manera de la generación, pero también del aprovechamiento de los resultados de la ciencia. Algunos elementos asociados al concepto de ciencia abierta que son relevantes mencionar en esta exposición son los siguientes. Por un lado, la parte de acceso abierto, ¿sí? Que ese es un elemento característico de la ciencia abierta. Es decir, lo que se busca es que todas las publicaciones o todos los resultados que se obtengan puedan contribuir al crecimiento de los países y al desarrollo mismo de la ciencia mediante una difusión lo más amplia posible. Como muchos de ustedes saben, todavía hoy en día, si queremos a veces acceder a los resultados de algunos estudios, pues estos tienen un costo. Y lo que se busca a través del acceso abierto es que no importa desde dónde los pretendamos acceder, estos sean gratuitos. Sin embargo, este enfoque presenta ciertas limitaciones, ciertas barreras. La primera es que obviamente todo este proceso de revisión, edición, publicación, pues tiene un costo que en el concepto de ciencia abierta, de alguna manera, este costo de las editoriales se suele transferir a los autores. Entonces, eventualmente esto puede ser una limitante para que se empiece a publicar en este formato de acceso abierto. También encontramos que hay otra barrera. La principal es la motivación de los autores que puedan optar por publicar en revistas que tengan este formato. O sea, si bien puede haber como un incentivo en la medida que dice, pues si todo el mundo puede tener acceso a mi artículo, a mi libro de manera gratuita, pues eventualmente puedo tener mayores citas, etcétera, pero pues
al nuevamente cargarse a los autores ese costo, puede inhibir este proceso. Ya hablamos de las infraestructuras, ya hablamos también del acceso abierto. Algunas de las directrices que están siendo importantes dentro de este tema de ciencia abierta son los principios FAIR, los principios Trust, la revisión abierta y la ciencia ciudadana. En términos de los principios FAIR, lo que se busca es que los datos cumplan con las características de fáciles de encontrar, que sean accesibles, que sean interoperables y reutilizables, es decir, que se puedan reproducir, replicar. Respecto a los principios Trust, se busca que los repositorios sean transparentes, responsables, enfocados al usuario, sostenibles y con capacidades tecnológicas apropiadas. El Open Peer Review son directrices que se están implementando para hacer una evaluación abierta, es decir, ya no doble ciego o sin saber quién evaluó el documento, sino con otros principios. Y por último, la ciencia ciudadana, que se enfoca hacia identificar y generar directrices claras para que los organismos gubernamentales puedan implementar proyectos en donde la sociedad en general, no solamente los investigadores, puedan implementar proyectos de ciencia abierta. En este tema de investigación abierta y reproducible, lo que se busca es abrir todos los elementos de la investigación. Es decir, ya mencionábamos desde los datos y metodologías con la intención de replicar los resultados de los autores originales. Esto pues con múltiples propósitos. Primero, pues acelerar también el desarrollo de la ciencia, pero también eventualmente estar en condiciones de poder detectar errores, subsanarlos y obviamente compartirlos también. La investigación responsable se enfoca a que tanto las organizaciones como los investigadores se responsabilicen por los temas que están investigando y el impacto que éstas pueden tener en los diferentes ámbitos de la sociedad. Y por supuesto, con este enfoque, que es el interés de todo este trabajo, están los temas de inclusión, diversidad y equidad. En este sentido, pues lo que se busca con ciencia abierta es que haya una integridad en todo el proceso de investigación, que haya un beneficio colectivo, de alguna manera también integridad y justicia, y la participación de los diferentes elementos. Respecto al estado del arte de las políticas en ciencia abierta, que es el objetivo de este estudio, lo que pudimos observar a través del proceso de investigación que ya referimos, se resume en los siguientes puntos. Por un lado, se observa que para que este tema de ciencia abierta pueda generarse e instalarse en nuestros países, hay reglas que están siendo obligatorias, ¿sí? Si lo dejamos, lo que se vio es que si se deja la buena voluntad, es muy difícil que esto prospere. Se necesitan establecer acuerdos que incluyan, entre otros aspectos, subvenciones a la investigación, y es un marco de estrategia nacional para que la ciencia abierta realmente pueda florecer. Se requieren incentivos, es decir, apoyos financieros para cubrir diferentes aspectos, entre otros, pues los costos de la publicación y, creo más importante,
estos incentivos que pueden tener los investigadores para moverse a la ciencia abierta y que se vea reflejado en reconocimientos y obviamente pues en sus ingresos. Se necesita invertir en los habilitadores de la ciencia abierta, es decir, una infraestructura pues que va desde fibra óptica, las antenas, las licitaciones del espectro, generación de software, etcétera. Es necesario invertir en estos elementos porque de otra manera no se va a poder concretar la ciencia abierta. Se necesita también desarrollar una cultura no solamente científica, sino para toda la población, ¿no? No basta también tener estos elementos de infraestructura si no sabemos usarlos, si no tenemos los elementos necesarios para poder realmente pasarnos a ser una sociedad que maneje hábilmente todos estos temas en torno a la digitalización. Se necesita hacer una cooperación internacional e interinstitucional, o sea, estamos, desde la definición de la ciencia abierta hablamos de cooperación, entonces no solamente hablamos al interior del país, sino por supuesto de manera internacional. Los mecanismos de capacitación a los diferentes actores es central. En las diferentes entrevistas que tuvimos, nos encontramos que algunas profesiones que parecerían no tan importantes, no tan relevantes, con este enfoque cobran una dimensión y una importancia nueva. Por ejemplo, el rol de los bibliotecarios, simplemente por mencionar algunos. Los planes y estrategias de transición. No podemos esperar que simplemente digamos, pues a partir de mañana estamos en el modo de ciencia abierta y que con eso ya todo mundo pueda pensar en estos conceptos, asimilarlos y poderlos ejecutar y operar. Necesitamos un periodo de transición que nos permita inclusive compatibilizar políticas institucionales internas. También se requiere obtener elementos que hagan compatible este esquema de ciencia abierta con propiedad intelectual. Eso nos lleva también a buscar cuáles podrían ser las políticas para combatir el uso indebido de datos abiertos, ligado con la promoción de un marco ético y, por supuesto, políticas que nos permitan abordar de una mejor manera las diferencias y asimetrías que hay en nuestra población. De manera esquemática, ustedes pueden ver en esta diapositiva cómo este enfoque de ciencia abierta ya está expandiéndose a nivel mundial y son pues diversos países y regiones que están transitando hacia ese tema. En este cuadro pues vienen una relación de varios países, las entidades que se están encargando de impulsar la ciencia abierta y lo que queremos destacar de este cuadro es que alrededor del tema pues ya hay ciertas políticas plasmadas en leyes, reglamentos, documentos institucionales para poderla impulsar. Resumiendo este tema, es que se observa que en muchos países ya se han concretado directrices que buscan impulsar este tema. Y esas directrices incluyen principios, conceptos, reglas, lineamientos, incluyen las instituciones que se hacen cargo de de impulsarlas, se incluyen procesos y obviamente todo esto plasmado en documentos oficiales. Pasando al tema de innovación abierta, pues lo que encontramos es que de alguna manera
al igual que en ciencia, es un nuevo modelo basado en la colaboración, que está impulsado principalmente por las empresas, lo cual resulta lógico y entendible si pensamos las innovaciones como aquellas mejoras, cambios que se concretan en el mercado. Y está centrado en las empresas como un mecanismo que permite apresurar estos procesos de cambio y llegar lo más pronto a los consumidores. La innovación abierta implica también mecanismos para promover la interacción entre los diferentes actores y la transferencia efectiva de conocimientos. Al igual que en ciencia abierta, pues nos dimos a la tarea de buscar diferentes definiciones, que ustedes pueden ver algunas plasmadas en este cuadro. Este término de innovación abierta en realidad pues se da o se gesta en 2003 con este autor, quien acuñó el término para referirse pues a estas colaboraciones de las empresas con otros actores, para de alguna manera tener de manera oportuna el conocimiento que les hacía falta y también de una manera menos onerosa. A pesar de que el término se acuña en 2003, pues obviamente bajo este enfoque de cooperación podemos observar que la innovación abierta pues siempre ha existido. Tal vez a partir de estos trabajos es que lo que se hacía de una manera empírica se trata de organizar, de entender de una manera diferente. Y así es como vemos que en la literatura se habla de diferentes etapas u olas por las cuales ha atravesado la innovación abierta, ¿no? Iniciamos con la primera ola, en donde dice la innovación abierta se entiende como un mecanismo en donde podemos utilizar elementos internos de la organización, pero también externos, y combinarlas para llegar al mercado en el menor tiempo posible. En la segunda ola, allí se enfoca o se centra en la participación de la sociedad como un actor más que puede impulsar cambios. Anteriormente, pues se hablaba de la empresa, se hablaba de los generadores de conocimiento que podrían ser los centros de investigación, las universidades y el Estado como impulsor. En esta segunda ola, dice, bueno, falta otro actor que es la sociedad. En la tercera ola, se trata de comprender cómo las comunidades pueden contribuir también a la creación, o sea, no solamente como receptores de las innovaciones, sino también la creación. Y ya en la cuarta ola, pues se observa que los ecosistemas de innovación tienen también un enfoque más inclusivo y más social, tratando de centrarse en innovaciones que sean amigables con el medio ambiente, innovaciones para comunidades marginadas, una innovación sostenible y sobre todo también con este enfoque de no solamente generar productos, sino también, o sea, productos comerciales, quiero decir, sino también innovaciones que puedan atender de manera eficaz y eficiente diversos problemas sociales. Desde el punto de vista de la inclusión y la equidad, podemos ver en este diagrama que se ha transitado de un modelo en donde la innovación se concebía como un impulsor del crecimiento económico que empujaba la productividad de las empresas, la competitividad, hacia un modelo en donde no pierde de vista esos elementos, pero también
dar respuesta a retos sociales como la salud, como la eficiencia energética, como las necesidades que tenemos ahora en la población mundial a ser una población cada vez más envejecida, al cambio climático, etcétera. En este mapa hemos tratado también de ilustrar los diferentes países que ya tienen políticas relacionadas con innovación abierta. Por supuesto, no están todos, porque entonces no cabría toda la información en el mapa, pero lo que queremos ejemplificar es que, al igual que en el caso de la ciencia abierta, ya existe un esfuerzo por generar estas políticas que promuevan, que incentiven y fortalezcan este enfoque de innovación abierta. Y tratando de resumir los resultados de nuestro trabajo respecto a las buenas prácticas de innovación abierta en los países seleccionados, pues en estas láminas hemos tratado de resumir la información. Por supuesto, es muy breve, pero el estudio ya está disponible y ustedes lo pueden descargar desde la página de la CENACYT. En el caso de Colombia, encontramos que existen al menos, bueno, varias iniciativas, pero al menos dos que son como relevantes. Primero, porque han sido un esfuerzo continuo. O sea, no es un esfuerzo de un gobierno y al siguiente ya se cambió, sino que marcan la continuidad, que eso es una de las buenas prácticas que pudimos detectar. Estos dos esfuerzos son Impulsa y Ruta N. En el caso de Impulsa ya tiene bastantes años funcionando y se ha enfocado mucho en esta cuestión de los retos, de los desafíos, en donde pues lo que ayudan es a identificar, o bueno, al demandante de un problema o que busca una solución para un problema específico, ayudar a formularlo de manera adecuada, poderlo publicar y buscar estos actores que puedan solucionar ese reto. Ruta N también ha transitado por este mecanismo de los desafíos, pero también ha creado mecanismos que permiten conectar y dinamizar a los diferentes actores del ecosistema de una región específica, tratando de que entren allí actores públicos y privados para poder desarrollar el ecosistema de innovación. La India también tiene una trayectoria muy importante en el tema de innovación abierta. En el caso de políticas, pues tiene un marco general, un marco jurídico institucional y tiene una gran cantidad de programas. Aquí solamente ejemplificamos dos, pero porque creemos que son interesantes para la región y que son modelos que se podrían replicar. Por un lado, su programa de compartición de infraestructura. No es cualquier infraestructura, son infraestructura relacionada con instrumentos analíticos sofisticados que son muy caros. Y entonces lo que han hecho durante mucho tiempo es que esos aparatos súper especializados se ponen en algunos centros de investigación, pero ese centro de investigación tiene la obligación de compartir la infraestructura con el resto de la comunidad del país. Por el otro lado, el National Innovation Foundation es una organización que ha tratado de impulsar innovaciones autóctonas, lo que en un momento dado se llamó tecnologías apropiadas, como puede ser, por ejemplo, dispositivos para captar agua de lluvia de regiones que no tienen acceso, la cuestión de baños para comunidades rurales apartadas, etcétera, etcétera. Y ha sido una iniciativa muy exitosa
Como ustedes ven, se creó en el año 2000, entonces podemos decir que lleva 24 años operando. Han creado diferentes mecanismos como la organización de concursos, seleccionar las mejores iniciativas, buscar apoyo de universidades que puedan colaborar con los usuarios. Muchas de estas iniciativas vienen por los propios usuarios, comunidades de agricultores o similares, por ejemplo. Las universidades ayudan a concretar las ideas e inclusive también participando con elementos técnicos. Y la parte relevante de esta iniciativa es que inclusive algunas de estas invenciones, de estas creaciones, se han podido proteger mediante algún título de propiedad intelectual. Pero los beneficiarios de los títulos de propiedad intelectual son los propios generadores, las propias comunidades que se benefician de estos títulos. Si alguien más quisiera hacer uso de estas creaciones, tendrían que pedirle permiso a ellos. Entonces, creo que podría ser un mecanismo interesante. Bueno, España y Portugal son países europeos y podrán decir, bueno, estamos muy lejos de ellos. Pues puede ser que estemos muy lejos de ellos, tal vez en la cuestión de los montos asignados, pero creemos firmemente que al menos en cuestión de ideas y de lo que están haciendo, pueden ser un referente y que se pueden adecuar varios de los programas y de sus políticas para la región centroamericana. Por ejemplo, la cuestión de compra pública innovadora, ¿no? En donde a través de las necesidades que tiene el sector público, pueden promover que se generen esas soluciones dentro del ecosistema. Y los doctorados industriales. O sea, creo que este mecanismo se ha usado, por ejemplo, en México también, y los resultados que se obtienen son muy buenos, porque por un lado, la industria se relaciona con estos profesionistas de alto nivel que le pueden dar un panorama diferente, que pueden acercar al conocimiento. Y por el otro lado, también la empresa, al captar al doctorante, pues le está ofreciendo un empleo. Las políticas muchas veces incluyen el que por lo menos durante un tiempo, 6 meses o un año, sea el Estado el que pague el salario del doctorante. Si después de ese tiempo la empresa percibe un beneficio, el profesionista recibe un beneficio, pues entonces la propia empresa podrá contratar a este doctorante y pagarle también sus honorarios. Pero pues después de un tiempo en donde ya percibieron ambas partes el beneficio de tenerse ambos. Y tratando de resumir, pues, ¿cuáles pueden ser las ventajas de la innovación abierta para la región centroamericana y la República Dominicana? Pues sin duda alguna, mejorar el acceso a los conocimientos y la tecnología. Poder tener acceso a talento de otras organizaciones para resolver problemas. O sea, ya está más que demostrado que de manera individual no tenemos todas las herramientas ni los conocimientos para enfrentar los retos que nos plantea este mundo actual. Reducir costos. Hasta las más grandes corporaciones han declarado no tener los fondos necesarios para financiar actividades de investigación y desarrollo. Entonces, pues, colaboremos. Creo que esto puede ayudarnos a que marchemos de una manera más rápida. Obviamente, también esta cooperación puede ayudarnos a solucionar los problemas sociales que anteriormente no estaban en el escritorio de la innovación. Y
dentro de los aspectos a considerar para el diseño de políticas como un mecanismo de fomento de la innovación abierta, pues obviamente hay que considerar que hay que dotar de un presupuesto adecuado, probablemente los incentivos fiscales para empresas. Esto es un instrumento que ha sido usado y probado que ha sido realmente, que es un mecanismo eficaz, y bueno, pues realmente creo que falta la voluntad política para echarlo a andar. Apoyos directos a la investigación, por supuesto, con una debida evaluación y control para que todo pueda marchar en orden y evitar que haya desvío de fondos. Y por supuesto, en este mundo digital, pues la creación de plataformas. La compra pública, que ya lo vimos, la formación y desarrollo de capital humano. En todas las entrevistas que hicimos, todo mundo insistía en lo mismo. Necesitamos formar y fortalecer mejor capital humano. La cultura de la innovación. O sea, creemos que hace muchísima falta en todos los sectores. Y en términos, ya para terminar, de políticas orientadas a la innovación social, pues obviamente se requiere financiar iniciativas en este ramo, un marco institucional adecuado para desarrollar proyectos orientados a la innovación social, programas específicos, porque en la mayoría de los casos, aunque se menciona que hay políticas en este tema, fue difícil encontrar programas específicos en innovación social, capacitación y formación, y por supuesto, otra vez, el tema de infraestructura. Y con esto terminaría y agradezco su atención. Gracias, doctora Rosario Castañón, por su participación. Una vez culminado el evento, con el norte de compartir esta información, la remitiremos al correo de los participantes. Recordamos de igual manera que pueden enviar sus preguntas y comentarios escaneando el código QR o haciendo clic al enlace que se les muestra en sus pantallas. Seguidamente, escucharemos los hallazgos relevantes del estudio Diagnóstico de la situación actual en cuanto a políticas de CTI abierta e inclusiva en Panamá. Damos la bienvenida al doctor José Luis Olleiro, CEO de la firma consultora Cambiotec AC. Es investigador titular B del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM desde el año 2000. Producción científica con más de 200 trabajos publicados, entre artículos, capítulos de libros y ponencias en memorias de congresos internacionales. Presidente de la Asociación de Ejecutivos en Transferencia de Tecnología durante 2014 y 2015. Algunos de los reconocimientos que ha recibido son Premio Jesús Silva Herzog de Investigación Económica y el Premio Ernest Feder de Investigación Doctorado Honoris Causa del Consejo Iberoamericano por la Excelencia Educativa. Es fundador y presidente de Cambiotec, organización privada sin fines de lucro dedicada a la capacitación, investigación y consultoría especializada en políticas y gestión de la innovación tecnológica. Consultor en el estudio de diagnóstico de la CTI abierta e inclusiva para el bloque de trabajo 4, Panamá, Honduras, como parte del consorcio Cambiotec, Instituto Técnico Superior Especializado, ITSE. Adelante, doctor Solleiro. Muy buenos días. Bueno, efectivamente, vamos a hacer la presentación del estudio de Panamá, que seguramente les interesará mucho a todos ustedes. Y este estudio se basa en un análisis pormenorizado de información publicada, reportes, artículos sobre la realidad de Panamá, pero complementado también con un número importante de entrevistas directas a actores relevantes en el sector académico, en el sector gubernamental y también en el sector empresarial. Bien, aquí tenemos una síntesis apretada de lo que es el reporte que entregamos y supongo que pronto tendrán acceso a los resultados ya con mayor detalle. Bueno, aquí pueden ver ustedes en esta línea de tiempo
que el tema de las políticas de ciencia, tecnología e innovación en Panamá no es nuevo. El país ha tenido una evolución importante y rápida a partir del año 97, en donde se genera la primera estructura, digamos, para la gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación, mediada por la Ley 13 de 1997. A partir de eso, se inicia también yo le llamaría una cultura de planificación en estos rubros, puesto que se genera el primer Plan Nacional para 1998 y se ha continuado con esta cultura generando planes estratégicos nacionales de ciencia, tecnología e innovación. El último es el PENSIT 2020 a 2024, aunque tenemos noticia de que el PENSIT para el siguiente periodo de la administración gubernamental del país está prácticamente listo. Respecto a la cuestión de promoción de la innovación, de la ciencia abierta y la innovación abierta con perspectiva de género y además de inclusión social, pues se han hecho también algunos avances que vamos a detallar un poco más tarde. Algo importante a destacar en el caso de Panamá es que se ha avanzado considerablemente en armar una estructura de gobernanza de la ciencia, la tecnología y la innovación, coordinada por la CENACYT y que genera ciertos lineamientos que son importantes. Vemos en varios de los sectores que ya hay algunos componentes de ciencia, tecnología e innovación con enfoque abierto, como ilustramos aquí en el sector agropecuario, se tiene coordinación de diferentes actores y se busca la articulación de políticas. Hay estrategias para promover la investigación y la innovación, e inclusive en cooperación con los grupos interesados, como son los productores. Se está creando un centro de investigación y transferencia de tecnología bajo la figura de AIP dentro de este sector, y se generan también iniciativas de gestión de conocimiento y transferencia de tecnología, asimismo iniciativas de internacionalización. Lo mismo podemos decir del área de logística, manufactura y tecnologías de la información, ¿sí? En donde tenemos también este tipo de estrategias, en donde además pues, se han hecho alianzas importantes, por ejemplo, para tener una unidad de una universidad de los Estados Unidos encargada de desarrollo de capital humano y algo de investigación en colaboración con Panamá en el área de logística. Para el caso de la salud, los avances son importantes. Hace 6 años se emitió una agenda de investigación para la salud que declara ahí proyectos prioritarios, y esto ha dado origen también a diferentes estrategias y alianzas para hacer investigación. Algo a destacar es la construcción del Polo para la Salud en el país, que tiene un componente importante de investigación y en donde hay algunos esfuerzos incipientes, pero finalmente ya planificados, es en el sector de la energía, agua y medio ambiente. Bueno, aquí tenemos esta gráfica para sintetizar los principales logros o instrumentos de ciencia, tecnología e innovación con enfoque abierto, ¿sí? Entonces, vemos que se publicó hace 3 años la Política Nacional de Igualdad de Género en la Ciencia y la Tecnología en Panamá. Vemos también que se ha ido introduciendo el enfoque de ciencia e innovación abierta, aunque todavía está en una etapa de maduración, puesto que se reconocen como conceptos
dentro de lo que la política nacional declara como dimensiones del cambio, pero que todavía tienen bastantes cosas por hacer, como lo vamos a ver un poco más tarde. También podemos ver que la innovación abierta está ya mencionada como una línea de acción en materia de transformación productiva para la industria, lo cual es una buena declaración, pero todavía falta instrumentarla. Panamá, de acuerdo con ese modelo de gobernanza que cité hace un rato, ya ha armado un esquema enfocado a crear un ecosistema de entidades públicas y privadas para que haya articulación de los esfuerzos, aunque todavía hay mucho por hacer, sobre todo en cuanto a atraer la participación del sector privado, como lo vamos a detallar más tarde también. Ahora, ¿cuál es la limitante principal para que todas estas iniciativas se consoliden y alcancen plenamente sus resultados o sus impactos? Los recursos. Eh, Infortunadamente, los recursos canalizados para ciencia, tecnología e innovación en general, y muy particularmente las que tienen enfoque abierto, son limitados, por lo cual la cobertura de los instrumentos planificados es escasa. Bueno, aquí vemos ustedes, vemos los principales logros y la distribución. Como pueden ver ustedes en la parte de el enfoque abierto, la con mayor concentración de estos esfuerzos radica en la sensibilización de recursos humanos respecto a la cuestión de tener esta cultura de ciencia e innovación abiertas. Hay una cuarta parte de lo que son los programas que están enfocados a la innovación, otra cuarta parte a investigación y desarrollo, pero vemos que solo un 2% a formar esta cultura científica abierta y prácticamente nula inversión en lo que es generación de nueva infraestructura, porque ya hay algo de infraestructura, como lo vamos a detallar cuando entremos a los repositorios. En cuanto a la inclusión, pues ya dijimos que se ha planteado ya una política nacional de igualdad de género, que es un paso importante, y también una llamada a generar capacidades y la inquietud en grupos como son los jóvenes, investigadores y la motivación para los niños. En cuanto a acceso a la información, se ha generado una serie de repositorios bajo la coordinación de Priscila. Priscila es este programa de repositorios de información científica. He puesto aquí en rojo el caso de las infoplazas, puesto que es una inversión importante que se ha realizado desde la década pasada para poder socializar las capacidades de acceso a Internet y que además ha ido evolucionando a no solamente prestar infraestructura para acceder a Internet, sino inclusive para dar capacitación en zonas bastante apartadas de la capital del país, lo cual es un esfuerzo de regionalización muy importante. En cuanto a innovación abierta, se ha hecho poco, pero incluye concursos y reconocimientos para lo que son empresas globales, programas de becas en universidades de otros países para formar personas con capacidades innovadoras. A la luz de esto, hemos identificado una serie de retos que vamos a detallar aquí. En primera instancia, hay un reto que es el reconocimiento generalizado en Panamá de la dependencia de tecnología extranjera. No solamente un reconocimiento, sino yo diría inclusive una aceptación. Entonces, ahí es algo importante para atraer la motivación y la inversión por parte del sector privado para generar acciones innovadoras que contribuyan cuando menos un poco
a ir rompiendo con esta idea de la dependencia de tecnologías extranjeras. Es importante trabajar en el aseguramiento de la concertación y la colaboración entre las diferentes áreas especializadas del gobierno, porque en la práctica, si bien se tiene ese esquema de gobernanza amplia, la CENACYT sigue siendo prácticamente el articulador y ejecutor de la mayor parte de los programas de la política de CTI del país. Se ven, lo que ya dijimos, niveles insuficientes de inversión en investigación y desarrollo, que no se ha acercado siquiera a las metas que ha planteado el país en sus diferentes PENSITs. Se planteó a finales de la década pasada que se alcanzaría el 0.7% del PIB y la cifra mayor que se ha logrado es el 0.2%. Entonces, hay una cuestión de pocos recursos para realizar la investigación que conduzca a ciencia, tecnología e innovación en general y más aún la que son las que tienen el enfoque abierto. Otro desafío es lograr el empoderamiento y compromiso de los diferentes actores para participar en este fenómeno. La institucionalización de las políticas de CTI abiertas, inclusivas y que reduzcan las brechas de género. También superar el déficit de recursos humanos al que ya hacía referencia Rosario, sobre todo en el manejo de lo que son las bases para las nuevas tecnologías. Es importante también fortalecer la cooperación internacional con enfoque de CTI abierta. Consolidar un marco legal y regulatorio para la protección de datos, la propiedad intelectual y la participación ciudadana en estos esquemas de CTI abierta, avanzando hacia un esquema de ciencia ciudadana. También es importante fortalecer la cultura de colaboración porque algo que hemos detectado a través de las entrevistas es que la comunidad científica de Panamá es individualista y tiene resistencia a compartir sus datos y también los resultados de sus investigaciones, por lo cual es importante hacer unos esfuerzos de sensibilización. Es importante también como desafío que se disponga de una mayor cantidad de datos y resultados científicos, ¿sí? Y generar mecanismos de difusión más adecuados para avanzar en esta cuestión de divulgación amplia de los conocimientos. También consideramos importante que se vinculen las actividades de ciencia e investigación de las universidades y algunos centros de investigación con las necesidades del país y del sector empresarial. Algo común es que se hace investigación sobre las corrientes internacionales, pero con poco aterrizaje a lo que son los problemas del país. Y también finalmente hay que asegurar la infraestructura tecnológica adecuada para poder lograr que esos repositorios se fortalezcan y sobre todo sus capacidades para dar acceso a la información. En el proyecto para hacer el diagnóstico de los países, propusimos y fue adoptado para los 8 países un esquemita para evaluar el estado de madurez de las políticas de CTI abierta en los países. Aquí mostramos estos cuadros en donde vemos el nivel de maduración de los diferentes instrumentos de política, tanto de ciencia abierta como de innovación abierta, para el caso de Panamá. Entonces veamos aquí, lo que ustedes ven en rojo son cuestiones que se asocian a instrumentos de política que están apenas en estado de planeación, o bien que se han expedido los instrumentos, pero todavía carecen de un presupuesto dedicado. Entonces, veamos aquí una muestra. El establecimiento de reglas obligatorias para que los
científicos que reciben subvenciones gubernamentales entren al régimen de ciencia abierta. Está mencionado, está dentro del proyecto de la nueva ley de ciencia, tecnología e innovación del país, pero no ha sido aún oficializado, formalizado, y no se cuenta todavía con las directrices específicas. No se cuenta con planes y estrategias concretas para la transición hacia la ciencia abierta. Tampoco se tienen los mecanismos para lograr la compatibilidad de la ciencia abierta con el régimen de propiedad intelectual, ni disposiciones para combatir y sancionar el uso indebido de los datos abiertos. Se tiene avance intermedio en cuanto a la infraestructura para los repositorios, sobre todo a través de la plataforma Priscilla y las plataformas ABC. Se tiene avance en cuanto a incentivos económicos para la ciencia abierta, también en cuanto a generar planes de inversiones y recursos dedicados a la infraestructura, aunque se tienen planes, pero poco presupuesto, y también buenos avances en cuanto a la capacitación de actores. Aquí vemos que se ha avanzado poco en la promoción y establecimiento de un marco ético, ¿sí? Y también en la operación de mecanismos de coordinación interinstitucional de políticas de ciencia abierta. Avance intermedio en vinculación interinstitucional, en promoción de la ciencia ciudadana, en los programas de promoción de participación de comunidades minoritarias y los programas que priorizan el enfoque de género. Y ya se tiene inclusive un plan muy concreto, lo cual es un buen avance. Y en cuanto a programas en luz verde, que van bien, es la existencia legítimamente validada de una organización líder de política que con toda claridad lo podemos decir, es la CENACYT. En cuanto a los instrumentos de innovación abierta, pues aquí tenemos las cuestiones que están en rojo. No se cuenta con una política explícita de innovación abierta. Tampoco hay un marco legal que privilegie la innovación abierta, si bien se tiene la intención de hacer las modificaciones correspondientes en el marco legal. No operan agencias especializadas de promoción de las conexiones entre los actores, oficinas de transferencia de tecnología, OTRIS o este tipo de instituciones. Faltan programas para promover las infraestructuras compartidas para investigación y desarrollo. También es incipiente lo que se tiene en cuanto a plataformas y programas para la gestión de desafíos de innovación abierta. De igual forma, no hay un ejercicio de la compra pública innovadora por parte del gobierno del país y apenas está en estado incipiente la creación de laboratorios de innovación social. Se tiene un avance intermedio en cuanto a la generación de fondos orientados al financiamiento de proyectos colaborativos, sobre todo impulsados por la CENACYT, pero como tienen pocos recursos, su cobertura es aún pequeña. Se carece de fondos especiales para ejecutar proyectos con resultados sociales relevantes, si bien hay algunas iniciativas interesantes canalizadas a través de la Fundación Ciudad del Saber, que busca hacer proyectos con actores sociales como mujeres que no son investigadoras, sino mujeres que buscan generar nuevas fuentes de autoempleo y que hay algunos proyectos innovadores interesantes en ese rubro. De igual manera, se carece de programas y fondos para proyectos de innovación con base comunitaria. Se ha avanzado en cuanto a programas y fondos para innovación y emprendimiento de mujeres, como ya he citado ahora. Y la CENACYT pues sigue siendo también en innovación abierta la institución legitimada para realizar esto. Otra cuestión de métrica que ensayamos fue confrontar las políticas de Panamá con los principios de la UNESCO en materia de ciencia abierta. Y entonces aquí tienen ustedes la lista de los principios de la UNESCO.
Dice, promover una definición común de la ciencia abierta, de los beneficios y desafíos que conlleva y de los diversos medios de acceder a ella. No hay una definición común, ¿sí? Y hay diferentes interpretaciones, por lo cual es importante trabajar en esto. Dice la UNESCO, crear un entorno normativo propicio para la ciencia abierta. Esto se encuentra en etapa de planeación, está registrado en la propuesta de nueva ley de ciencia, tecnología e innovación, pero no se ha concretado. Se ha avanzado en invertir en infraestructuras y servicios de ciencia abierta, como ya lo hemos mencionado. Se ha avanzado un poco en la inversión en recursos humanos, formación, educación, alfabetización digital y desarrollo de capacidades de la ciencia abierta. ¿Por qué no se ha avanzado más? Porque no se han canalizado recursos suficientes en los programas de la CENACYT en esta materia. Se ha avanzado bien en fomentar una cultura de la ciencia abierta y armonizar los incentivos en favor de la ciencia abierta, pero falta su formalización, como ya lo hemos mencionado. En cuanto a promover enfoques innovadores para la ciencia abierta en las diferentes etapas del proceso científico, apenas está en una etapa de planeación, al igual que el principio 7 de promover la cooperación internacional y multipartita en el contexto de la ciencia abierta y con miras a reducir las brechas digitales. Y aquí pasamos entonces ya a una síntesis de recomendaciones que hemos dividido en recomendaciones de corto y luego de mediano y luego de largo plazo. En cuanto a corto y mediano plazo, recomendamos, a partir de lo que hemos visto en el estudio y las propias sugerencias que recabamos en las entrevistas, aumentar la inversión en recursos humanos, en la formación y desarrollo de capacidades en temas de CTI abierta e inclusiva. Esto incluye el manejo y análisis de datos y desarrollo de plataformas de datos abiertos. Es importante también trabajar en el fortalecimiento de la cultura de la innovación abierta y el emprendimiento, sumando a los sectores productivos y otros sectores de la sociedad civil panameña. Es importante generar apoyos específicos y no solamente horizontales para sectores especializados como el agroalimentario, el manejo integral del agua, la energía, la industria 4.0, el medio ambiente y la salud, y darle a esos enfoques sectoriales también el de inclusión y diversidad. Es importante fortalecer la inversión para el mantenimiento y ampliación de las capacidades de las plataformas, repositorios e iniciativas de datos abiertos como Conecto, Priscila, la plataforma ABC y Zenodo. También es importante en el corto y mediano plazo fomentar la participación de diversos actores en el diseño, implementación y evaluación de las políticas de CTI abierta e inclusiva. Ya hay mucho avance en Panamá en hacer procesos participativos para planificar la CTI. Falta la CTI abierta e inclusiva. También es importante propiciar un entorno normativo adecuado para la CTI, priorizando procedimientos expeditos y oportunos. Un problema serio de la administración de la CTI y, por supuesto, la CTI abierta e inclusiva de Panamá es la falta de agilidad en los procesos administrativos que generan una complejidad tal que la toma de decisiones, entre la toma de decisiones y el ejercicio de recursos, pueden pasar muchos meses o inclusive años, y eso pues obviamente retrasa y entorpece el logro de los objetivos. En cuanto a las recomendaciones de mediano y largo plazo, tenemos estas tres, que es consolidar las acciones específicas como becas y capacitación a grupos de comunidades rurales, mujeres y minorías étnicas en el campo de la CTI. Aquí es importante mencionar que un altísimo porcentaje, alrededor del 90% de los esfuerzos de CTI y más concretamente de CTI abierta e inclusiva de Panamá, se desarrollan en la capital. Entonces, un esfuerzo de descentralización es muy importante. Asimismo, consideramos
importante fortalecer la transferencia y gestión de propiedad intelectual desde universidades e instituciones de investigación hacia el sector privado, de manera que se aceleren y se consoliden algunas iniciativas de innovación abierta. Y también es importante la adopción obligatoria de estándares de acceso abierto para la publicación de resultados de investigación, especialmente en aquellos proyectos que hayan sido financiados con recursos públicos. Entonces, algunas lecciones aprendidas. Hay que diversificar las fuentes de financiamiento, ¿sí? Panamá ha sido buena en conseguir recursos internacionales, pero necesita avanzar en la diversificación, atrayendo sobre todo los del sector privado. La CENACYT tiene una cartera de instrumentos específicos, están bien diseñados, pero es importante que se les dote de mayores recursos y de mayor eficiencia en cuanto a la gestión. La política de ciencia, tecnología e innovación tiene enfoque de mediano y largo plazo también. Ajá. Esta cultura de preparación de los PENSITs es buena, hay que consolidarla, pero además hacer que otros organismos del gobierno panameño, si me permiten el término, compren los PENSITs y se involucren en su ejecución. Lo que vemos es que el desarrollo de los repositorios es una buena práctica, hay que consolidarlos y dotarlos de mayores recursos. Continuamente se organizan en Panamá concursos y reconocimientos de ciencia, tecnología e innovación, liderados por empresas globales como L'Oréal, Dell, entre otras, lo cual es una buena motivación para los jóvenes. Yo creo que habría que atraer a otras empresas para que generen este tipo de iniciativas, porque mandan un mensaje favorable para la CTI. Y hay que abrir más espacios de diálogo para incorporar elementos de la cuádruple hélice que nos den recomendaciones para consolidar propuestas de política de CTI abiertas e inclusivas. Y con esto les damos las gracias en nombre del ITSE, Instituto Técnico Superior Especializado de Cambio Tech, y el organismo ejecutor, la Ciudad del Saber. Estaremos muy contentos de responder algunas de sus preguntas. Muchas gracias. Gracias, doctor José Luis Olleiro, por su participación. En este momento pasamos a la sesión de preguntas y respuestas de las que hemos recibido el enlace indicado al inicio de este webinar. Las preguntas que no puedan ser contestadas por temas de tiempo serán respondidas y enviadas posteriormente a los correos de los participantes. La primera pregunta es para la doctora Rosario Castañón. Tomando como referencia el proceso de investigación con foco de atención en el contexto internacional sobre buenas prácticas en materia de CTI abierta, nos realizan algunos comentarios y preguntas. Para iniciar, tenemos el siguiente comentario y consulta. Para lograr las políticas ciencia abierta de CTI abierta y contar con gobierno abierto, datos, ¿debería estar financiado por los gobiernos que forman parte? ¿Debería ser una estrategia de gobierno digital en Panamá? Pues sin duda alguna, esta política de digitalización es esencial. O sea, sin ello no podemos dar paso a lo siguiente. Y definitivamente también en la parte de financiamiento, pues se va a requerir que venga parcialmente por parte del Estado. Está silenciada. Está silenciada, Micaela. Gracias por acá a los participantes por compartirme la información. Estamos a la espera entonces de la siguiente pregunta de la audiencia. Es para el doctor José Luis Olleiro. Las brechas identificadas en Panamá son amplias. Bajo la visión que ustedes tienen e identificaron, ¿cuáles de los rubros analizados en el estudio deberían priorizarse para iniciar acciones en el país que nos permitan disminuir las brechas identificadas?
En primerísimo lugar, aumentar los recursos para la CTI y después canalizar algunos para las cuestiones de ciencia, tecnología e innovación abiertas e inclusiva. Recordemos, primero es el ser y luego la manera de ser. Entonces, primero es reforzar la CTI. En segundo lugar, yo mencionaría atraer la participación de otros ministerios y otros organismos del gobierno panameño hacia los esfuerzos de desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Dejan muy sola la CENACYT y creo que eso es algo que tiene que evolucionar. Cuentan con un gabinete de ciencia. Creo que el gabinete de ciencia puede jugar un papel importante, mandando señales claras hacia las cabezas de los ministerios y otras agencias gubernamentales en este sentido. Tercero, consolidar los esfuerzos que ya están en marcha. Y esto implica dotarlos de recursos humanos calificados. También, por supuesto, de dotarlos de mayor presupuesto, que está ligado a la primerísima recomendación. Y en cuarto lugar, yo diría, hay que hacer que las empresas participen en proyectos innovadores, que se involucren y que pongan plata. La participación del sector privado en el esfuerzo y la inversión nacional en CTI en Panamá es sumamente baja, ¿sí? Entonces, esto refleja la urgente necesidad de involucrarlos. Entonces, yo diría que esas serían las 4 áreas, pues, como más relevantes para que actúen como multiplicador de otros esfuerzos. La siguiente pregunta también es para el doctor José Luis Olleiro. Existe la tendencia de desarrollar la innovación desde las empresas y específicamente las pymes, cuando éstas no tienen necesariamente la capacidad de ejecutar estos proyectos. ¿Cómo ha sido la experiencia de integrar a las pymes y emprendedores en estas dinámicas de innovación? ¿La experiencia en Panamá o fuera de Panamá? Sí. La experiencia fuera de Panamá es amplia. En muchos países hay instrumentos de política para lograr la participación de empresas pequeñas en proyectos de innovación. Curiosamente, un ejemplo muy notable es Estados Unidos, en donde hay una administración federal para los pequeños negocios que tiene un fondo específico para fomentar las innovaciones que surjan en pequeñas empresas, en donde otorga subvenciones importantes para la ejecución de los proyectos. Luego también, acompañado a esto, tiene un esquema de fomento de las compras públicas de productos innovadores que provengan de las empresas pequeñas. Y además, esquemas claros para fomentar la colaboración de las empresas pequeñas con las universidades y los centros de investigación. En el caso de países más cercanos a nosotros en América Latina, pues creo que es importante mencionar el caso de Brasil, en donde desde hace más de 50 años se lanzó una agencia para el apoyo de las micro y pequeñas empresas, el SEBRAE. El Servicio Brasileño para las Micro y Pequeñas Empresas cuenta con un financiamiento que proviene de un impuesto que se le aplica a todas las empresas sobre la nómina. Entonces,
un pequeño porcentaje de la nómina que pagan las empresas va a dotar el SEBRAE, y el SEBRAE tiene cantidad de programas, entre ellos el de fomentar proyectos de desarrollo tecnológico e innovación de las pequeñas empresas. Tiene una iniciativa que le llaman el Balcón SEBRAE, en donde se pueden captar las necesidades de las empresas y también canalizarlas hacia oferentes de conocimientos en el ecosistema brasileño. Entonces es un esquema que funciona bastante bien. Se ha mantenido, como les digo, por más de 50 años. En el caso de Panamá, lo que hemos detectado es que la CENACIT ha manejado un programa de financiamiento de proyectos de desarrollo tecnológico en los que participen empresas. Tiene algunos casos exitosos, pero tiene poco presupuesto, pero también debemos mencionar que hay poca participación por parte de las empresas. El MISI tiene también algunos esquemas de asistencia técnica para las pymes. Y es muy notable ver que participan pocas empresas, a pesar de que hay ahí algunos esquemas de apoyo económico para estos programas. Entonces, por eso es tan importante mejorar la sensibilización de lo que son las pymes para que participen en este tipo de cuestiones. Creo que Rosario quiere complementar. Sí, complementando lo que ya dijo José Luis, o sea, lo ideal es que hubiera fondos específicos para pymes, pero las experiencias, al menos en México, es que aún no siendo fondos específicos para las pymes, estas tienen necesidades y creo que una parte sustancial es poderles ayudar a identificar, a estructurar esas necesidades de una mejor manera y también en la experiencia mexicana, el poder contar con profesionistas que vayan acompañando el proceso para formular de manera adecuada su proyecto de desarrollo tecnológico y ayudarles a buscar quiénes pueden solucionar, ese es un mecanismo bastante efectivo. Gracias a ambos expositores. Esta siguiente pregunta también es para ambos. ¿Cómo consideran la ciencia abierta el registro de propiedad intelectual de los resultados obtenidos en las investigaciones? Es que no son cuestiones que estén peleadas, ¿sí? De hecho, cuando hablamos de propiedad intelectual, pues inmediatamente surge la idea de las patentes. La información sobre las invenciones protegidas por patentes es de acceso abierto. De hecho, los documentos de patente se publican y se canalizan hacia bases de datos con motores de búsqueda muy poderosos, administrados por organismos como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ¿sí? Y entonces uno puede acceder a la información. No puedes ejecutar comercialmente lo que dice la invención, pero sí puedes basarte en esa información para fortalecer tus proyectos, tus capacidades, etcétera. Entonces, es muy importante que todo mundo entienda esto y que acceda al sistema internacional de la propiedad intelectual como una fuente de información que refuerce las capacidades de investigación y desarrollo dentro del país. O sea, no son incompatibles. El gran punto es que esto se conozca ampliamente. Yo complementaría con lo siguiente. Me parece que también en los esquemas de cooperación, pues normalmente también siempre se fijan en función del esfuerzo y de lo que haya aportado cada una de las partes, cuál sería eventualmente su derecho en caso de proteger a través de propiedad intelectual. Entonces, por un lado es cooperación para desarrollar, cooperación para repartir estos derechos de propiedad intelectual,
Y también, como señalaba José Luis, pues en el caso, por ejemplo, de artículos, en la medida que se ponen disponibles, pues esa información siempre está pública, y también en el caso de patentes, como ya lo señalaba. Esta pregunta también es para ambos expositores. En el análisis de niveles de madurez que presentan, seguramente no hay algún país que obtenga 5 en todo, pero ¿qué países, además de los vistos en el estudio del estado del arte, serían los modelos a seguir, a los que habría que voltear a ver en sus prácticas para estudiarlas y tratar de adaptarlas? Bueno, entre los países que analizamos, a mí me gustó mucho Malasia, que no tiene 5 en todo, pero está trabajando para ir moviendo todos sus indicadores hacia la etapa de madurez avanzada. Ujú. En el caso de América Latina, pues vemos ejemplos interesantes en Argentina, que definitivamente no está en 5 en todo, pero que ha tenido también avances. El caso de Colombia, que documentamos ampliamente en el estudio, el multicitado Brasil, el caso de Chile, y que son ejemplos interesantes. En el caso de Europa, a mí también me gustó mucho Portugal, porque tampoco está en 5, pero ha ido haciendo un trabajo sistemático para avanzar en sus indicadores en ambas pistas, ciencia abierta e innovación abierta. En el estudio del estado del arte que presentó Rosario, tenemos una descripción pormenorizada de lo que se ha hecho en estos países y además enlaces a fuentes de información para complementar. Sí, pues yo creo que más que un solo país a seguir, son justamente identificar estas prácticas que podamos considerar como relevantes para el contexto y seguirlas. En el caso de Centroamérica, por ejemplo, Costa Rica ha avanzado mucho, y tiene cosas que también podrían servir como ejemplo para poder replicar en el resto de la región. Queremos compartir un comentario del exterior que nos ha llegado a este evento. Dice textualmente: soy Jorge Cervera Cárdenas, docente y líder del grupo de investigación de la Universidad Autónoma del Caribe de la ciudad de Barranquilla, Colombia, y líder del nodo de logística y cadena de suministro de la red RECDIAO de Ascolfa. En nombre de nuestro rector Jorge Senior, informarles que la universidad está muy interesada en establecer lazos de trabajo colaborativo en temas de innovación en diversos sectores con los diversos actores del CENACIT, aportando nuestras competencias y capacidades. Muchas gracias a todos por sus preguntas y comentarios compartidos. A continuación, las palabras de cierre de la actividad a cargo del Dr. Jen Caballero, coordinador de la unidad ejecutora del proyecto. Bueno, muchísimas gracias a los representantes de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Panamá, Fundación Ciudad del Saber, a los representantes del Consejo Directivo que igualmente nos acompañan aquí a través del IDRC, que justamente es el sponsor principal para que este proyecto, que conlleva la realización del fortalecimiento de las acciones de ciencia, tecnología e innovación en cada uno de nuestros países en la región centroamericana, llegue a buen puerto. Justamente agradecerles también a los distintos participantes que han tenido su amable atención a este evento y recordarles, sin lugar a dudas, que este evento, como bien lo ha dicho el licenciado Maynor Salinas al inicio, es solamente un abreboca porque nos permite compartir con ustedes, con los actores del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación de nuestro país, Panamá, cómo estamos, qué se está haciendo, qué se hace igualmente fuera de las fronteras de Panamá y cómo podemos, en términos generales, extraer esas buenas prácticas y llevarlas adelante en un ecosistema que todos sabemos que está en fortalecimiento constante, que es dinámico y que definitivamente con este tipo de proyectos e iniciativas apoyadas en contextos internacionales lo podremos lograr juntos, cooperativa y colaborativamente como debe ser. En los talleres que se realizarán en físico
en Ciudad de Panamá y para la cual ustedes igualmente podrán participar. Coordinaremos con la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología justamente fecha, hora y lugar para este evento que prontamente estaremos promocionando para que en efecto podamos llevar a buen puerto este proyecto y fortalecer los lazos de cooperación y colaboración. Muchísimas gracias de parte de la unidad ejecutora que representa a los diferentes actores que forman parte en este proyecto de investigación y desarrollo. Muchas gracias por su asistencia, su participación. Decirles finalmente que los estudios están abiertos. Se han compartido las ligas a partir del chat de este grupo, pero igualmente se enviarán a sus correos electrónicos las presentaciones electrónicas que se han compartido aquí en este evento e igualmente los comentarios que no han sido respondidos y las preguntas a través de sus correos electrónicos les daremos respuesta. Muchísimas gracias por su apoyo y asistencia al evento. De esta forma, culminamos este webinar. Por favor, agradecemos puedan encender sus cámaras para la correspondiente fotografía como registro de esta actividad. Esperamos entonces que nuestro equipo técnico realice la toma de la siguiente fotografía. Nuevamente, gracias a todos por su participación y el tiempo que nos dispensaron, así como también gracias a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Panamá y a los organismos ejecutores de este proyecto, International Development Research Center, la Fundación Ciudad del Saber de Panamá, el Sistema de Integración Centroamericano, SICA, el Consejo Superior Universitario de Centroamérica, CESUCA, la Comisión para el Desarrollo Científico y Tecnológico de Centroamérica y Panamá, CETECAP. Que pasen un excelente día.